La ciudad del sol, de Lisa Tuttle. Eran las 3 de la madrugada, la mitad quieta y silenciosa de la noche. Excepto la suave vibración de la máquina expendedora de refrescos en un rincón y el carraspeo irregular de la máquina de hacer hielo que estaba en su nicho, un poco más allá, el vestíbulo estaba en silencio. No era probable que llegara ningún cliente hasta después del alba. A aquellas horas todos los conductores fatigados se habrían acomodado en otro lugar o habrían decidido seguir adelante sin descansar. El turno entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana equivalía a un trabajo pesado y solitario, pero normalmente a Norma Tilly no le importaba. Prefería trabajar de noche y la soledad no le molestaba. Pero en aquella noche, como las dos anteriores, estaba nerviosa. Era un nerviosismo irracional, y a Nora le fastidiaba no poder encontrar su causa. Siempre existía la posibilidad de un robo, naturalmente, pero en el año que llevaba trabajando en la Posada del Norte nunca se había producido ninguno, y Nora no creía que el motel fuese un blanco muy atractivo. Buscando una causa de su inquietud, Nora miraba a menudo el vestíbulo desierto y a veces, a través de las puertas de vidrio, hacia el solar del estacionamiento de vehículos y la carretera que pasaba por allá. Nunca veía nada fuera de lugar, excepto una sombra que podría corresponder a alguien que se movía rápidamente bajo la luz azulada del estacionamiento. Pero la sombra desapareció en un instante y Lisa no pudo estar segura de si la había visto realmente. Cogió el periódico de la tarde e intentó concentrarse. Leyó un artículo sobre los planes para construir una valla enorme a lo largo de la frontera a fin de evitar la emigración clandestina. La idea le gustaba, pues el flujo constante entre México y Estados Unidos era una de las cosas que más detestaba de El Paso, pero no creía que pudiera surtir efecto. Dedicó unos minutos a examinar las noticias estatales y nacionales y luego arrojó el periódico al cubo de la basura. No quería leer nada acerca de El Paso, lugar que le aburría, deprimía y molestaba. Deseaba marcharse de ahí. Echó otra mirada inquieta al vestíbulo inmutable y entonces abrió un cajón del archivo metálico donde guardaba sus libros. Eligió una novela de misterio de Josephine Tey y se dispuso a leerla, decidida a vencer su nerviosismo. Leyó hasta las 6 de la mañana sin que nada le molestara, excepto alguna que otra punzada de ansiedad. A aquella hora tenía que abrir la puerta el repartidor de la prensa y efectuar la primera llamada para despertar a un cliente. El empleado diurno llegó poco después de las 7 y Nora dio por finalizada su turno. Recogió sus cosas, las metió en una bolsa grande. Tenía objetos, muchos, porque había pasado las 2 noches anteriores en una de las habitaciones libres del motel en vez de irse a su casa, pero aquella noche todas las habitaciones estaban reservadas y tenía que marcharse. Desde que su marido la dejó, Nora no sentía deseos de pasar mucho tiempo en el piso que ahora era todo para ella. Tenía la intención de mudarse, pero no quería quedarse en El Paso. Parecía más juicioso esperar a que terminara el periodo por el que habían alquilado la casa, en vez de correr con los gastos y molestias de buscar otro hogar temporal. Quería irse del Paso en cuanto reuniera un poco de dinero y decidiera a dónde ir. El piso no le gustaba, pero era grande y barato. Larry lo había elegido porque estaba cerca de la oficina y le gustaba ir a trabajar en bicicleta. No estaba cerca del motel donde Nora trabajaba, pero a ella no le importaba porque tenía su coche. Aparcó en el espacio detrás del edificio. Era un bloque de pisos pequeño, de una sola planta y un lugar desagradable. Nora hacía una mueca cada vez que llegaba a casa. Las paredes eran feas, de un material que imitaba el adobe, pintadas de rosa, y el tejado era de tejas rojas. La acera de cemento estaba decorada con cactus de aspecto enfermizo, pero no había árboles ni hierba, pues escaseaba el agua. El hedor de algo muerto desde hacía tiempo y en avanzado estado de putrefacción la asaltó cuando abrió la puerta. Retrocedió de inmediato, sintió náuseas y el corazón le latió desaforadamente. Tuvo una curiosa sensación de temor, pero se recuperó enseguida. Después de todo, solo se trataba de un olor y en su piso. Tenía que hacer algo al respecto. Respiró por la boca y entró de nuevo. La cocina estaba limpia, el cubo de basura vacío y el frigorífico casi sin nada en su interior. No encontró nada ni allí
ni en el dormitorio, ni en el baño, que pareciera causar el olor. En el dormitorio respiró con cautela por la nariz para comprobar si el aire continuaba. El olor era limpio. Regresó lentamente a la sala de estar, pero tampoco ahí había nada. El hedor había desaparecido como si nunca hubiera estado presente. Nora se encogió de hombros. Quizá había sido algo en el exterior. Si volvía a olerlo, hablaría con el casero al respecto. En la cocina no había nada para comer, por lo que, después de ducharse y cambiarse de ropa, Nora salió a la calle y se dirigió al 7-Eleven a 3 manzanas de distancia, donde compró unas cuantas provisiones: leche, huevo, pan, queso y un paquete de buñuelos. El sol ya abrasaba y el viento seco le cortaba la piel. Aquel iba a ser otro día caluroso, un día como cualquier otro en El Paso. Nora estaba satisfecha de pasar durmiendo la mayor parte de la jornada. Pensó en Carolina del Norte, a cuya universidad había asistido, y se dijo con nostalgia que ahí las hojas estarían a punto de brotar. Mientras regresaba al piso con la bolsa de provisiones en los brazos, pensó en trasladarse al este, a Carolina del Norte. Cuando entró en el piso, estaba sonando el teléfono. «Hace 3 días que intento ponerme en contacto contigo», era Larry, su marido. «He estado mucho tiempo fuera», dijo ella, y empezó a quitar el envoltorio de celofán de los buñuelos. «No hace falta que lo jures. Escucha, Nora, tengo unos documentos que debes firmar». «Ah, creí que quizá me llamabas para felicitarme por mi aniversario». Él guardó silencio. Una comisura de la boca de Nora se movió hacia arriba. Se había marcado un tanto. Entonces el hombre suspiró. «¿Qué quieres, Nora? ¿Acaso debo pensar que la fecha de hoy significa algo para ti? ¿Que todavía te importo? ¿Quieres que vuelva? Dios me libre. Entonces deja toda esa tontería, ¿quieres? No hemos celebrado nuestro 3er aniversario de matrimonio, de acuerdo, y legalmente estamos casados, pero ¿qué significa eso?» Estaba bromeando, Larry. Nunca has podido aceptar una broma. No te llamo para pelearme contigo, Nora, ni para bromear. Solo deseo que firmes esos papeles para que podamos terminar este asunto de una vez. Ni siquiera tienes que ir al juzgado. Nora mordisqueó un buñuelo y se sacudió el polvo de azúcar que se le había caído en la blusa. ¿Estás ahí, Nora? ¿Cuándo quieres que le traiga los papeles? Nora dejó el buñuelo semicomido sobre el mostrador y reflexionó. Veamos, ven esta tarde si quieres. No demasiado pronto porque aún voy a estar durmiendo. ¿Está bien a las 7:30? 7:30. No impediré sus planes para cenar con esa... ¿Cómo se llama? A las 7:30 está bien, Nora. Pasaré por ahí a esa hora. Hasta luego. Colgó el teléfono antes de que ella intentara sonsacarle algo más. Nora hizo una mueca y se encogió de hombros mientras colgaba a su vez el teléfono. Se terminó el buñuelo, sintiéndose deprimida. Contra su voluntad, comenzó a pensar de nuevo en Larry y en su matrimonio, que había ido mal aún antes de que comenzara propiamente. Pensó en su breve luna de miel. Recordó México. Fue Larry quien tuvo la idea de ir a México. A Nora este país siempre le había parecido un lugar pobre y sucio, lleno de indeseables que siempre entraban furtivamente en Estados Unidos. Pero Larry había querido ir y Nora había querido hacerlo feliz. Larry le había dicho que era su luna de miel y las palabras españolas procedentes de su boca casi le habían parecido dulces. Incluso México en su compañía parecía prometedor, sobre todo cuando dejaron las polvorientas tierras fronterizas y llegaron al océano. Una tarde dejaron el coche en una playa desierta e hicieron allí el amor. Luego Larry se durmió y Nora la dejó para caminar en la playa arriba y explorar el paraje. Se sentía feliz, estaba deslumbrada, todo su cuerpo vibraba y en este estado trepó a las rocas. Buscó conchas para llevárselas a su marido. No se dio cuenta qué tan lejos había ido hasta que un grito agudo le hizo salir de su ensoñación. No podía estar segura si era un grito humano o animal, pero luego oyó algunas palabras confusas acarreadas por el viento. Nora estaba asustada. No quería saber qué significaban aquellos sonidos ni de dónde provenían. Deseaba volver con Larry y olvidar que había oído algo. Enseguida dio la vuelta.
y empezó a retroceder entre las rocas blancas, pero debía haber equivocado el camino, pues al descender de una roca a la que estaba segura que acababa de trepar, los vio abajo, colocados en una escena sacrificial. En el centro había una muchacha, tendida sobre una roca baja y aplanada. Agachado sobre ella, haciendo algo, había un joven, y otro hombre joven los contemplaba ávidamente. Nora miró el rostro de la muchacha, contorsionado de dolor, y la oyó gemir. Solo entonces se dio cuenta con un súbito acceso de temor frío de lo que estaba viendo. Estaban violándola. El temor y la indecisión inmovilizaron a Nora, y entonces la víctima abrió los ojos y la miró directamente. La angustia reflejada en los iris de color castaño era elocuente. ¿Había en ellos un destello de esperanza al ver a Nora? Esta no podía estar segura. Miró fijamente aquellos ojos durante lo que pareció largo tiempo, intentando desesperada tomar una decisión. Quería ayudarla, alejarla de los hombres, pero eran dos, y Nora era frágil e indefensa. Probablemente les gustaría disponer de dos víctimas y en cualquier momento uno de ellos podría alzar la vista y descubrirla. Procurando no hacer ruido, Nora retrocedió, apartándose de la roca. La escena se desvaneció de su vista. Los suplicantes ojos castaños ya no podían acusarla. Corrió lo mejor que pudo sobre el terreno desigual. Confiaba en que lo hacía en la dirección correcta y que pronto encontraría a Larry. Él la ayudaría. Le diría lo que había visto y él sabría qué hacer. Sería capaz de ahuyentar a aquellos hombres o, como hablaba español, por lo menos contarle a la policía lo que ella había visto. Con Larry estaría segura. Transcurrieron los minutos, y Nora seguía corriendo a ciegas. No veía el coche. Pasó por su mente la horrenda posibilidad de que estuviera corriendo en dirección contraria, pero no se atrevía a desandar sus pasos. Un calambre en el costado, dolores agudos cuando inspiraba el aire, le obligaron a caminar. Comprendió que el momento en que podía haber sido de ayuda, de haber encontrado a Larry a tiempo, se alejaba inexorablemente. Nunca supo cuánto tiempo caminó y corrió hasta que por fin vio el coche, pero incluso admitiendo la exageración debida al pánico, Nora juzgó que como mínimo debía ser media hora. Tenía la sensación de que había estado corriendo desesperadamente todo el día y había llegado muy tarde. Por entonces, los hombres ya habrían terminado con la muchacha. Tal vez la habrían matado, o quizá le habrían permitido escapar. En cualquier caso, Nora y Larry llegarían demasiado tarde para ella. «Aquí estás. ¿Dónde has ido?» Estaba preocupado. Larry abandonó el capó del coche donde estaba apoyado y fue a abrazarla. Por su tono no parecía verdaderamente preocupado, sino vagamente satisfecho. Era tarde y ella, después de todo, no le dijo lo que había visto. Nunca se lo contó. Aquella noche, Nora se puso muy enferma en un limpio hotel de estilo norteamericano cerca de Acapulco. 2 días después, todavía temblorosa e incapaz de mantener nada en el estómago, emprendió el vuelo hacia su madre y el médico de la familia en Dallas. Larry regresó solo en el coche. La despertó el hedor. Sobresaltada y presa de las náuseas, se sentó en la cama y se cubrió la boca con la sábana, conteniendo la respiración. Era el olor de algo muerto. Todavía aturdida por el sueño, transcurrió un momento hasta que se dio cuenta que había algo mucho más aterrador. Había alguien en la habitación. Cerca de los pies de su cama se erguía una figura inmóvil. El temor que de inmediato experimentó Nora quedó pronto eclipsado por el instinto de conservación, por una conciencia fríamente racional. En la penumbra, Nora no podía ver gran cosa del intruso, salvo que llevaba un extraño atavío, una especie de manto, y que sus facciones estaban ocultas tras algo que parecía ser una máscara. Pero lo más importante era que no se interponía entre ella y entre la puerta, y si se movía con rapidez. Se puso en pie de un salto, cruzó el piso con la celeridad de un conejo y salió al jardincillo delante de la casa. Caía la tarde, y el sol estaba bajo el cielo, pero aún brillaba. Uno de sus vecinos, un mexicano, freía hamburguesas sobre un pequeño brasero. El hombre se quedó mirando a Nora, algo sorprendido por su aparición, y le sonrió.
Nora se dio cuenta que solo llevaba una camiseta vieja de Larry y unas bragas de vivos colores, y miró al hombre con el ceño fruncido. Alguien ha entrado en mi casa, le dijo en tono cortante, helando la sonrisa del vecino. ¿Quiere telefonear desde aquí? ¿Quiere llamar a la policía? Nora pensó en Larry y sintió un súbito acceso de odio hacia él. Esto le ocurría por su culpa, por haberla dejado abandonada a merced de los asaltantes de pisos, los violadores en potencia y las miradas lascivas de aquel mexicano. No, gracias, le dijo sin que disminuyera la aspereza en su voz. Pero creo que sigue dentro. ¿Cree usted que podría? ¿Quiere que mire si sigue ahí? Claro, claro, echaré un vistazo, no se preocupe. El hombre se apresuró a entrar al piso. A Nora no le gustó ni pizca su buena disposición para ayudarla, pero en aquel momento lo necesitaba. En el piso no había nadie. La puerta trasera seguía cerrada y las telas metálicas que protegían todas las ventanas estaban intactas. Nora pidió a su vecino que mirase detrás de cada mueble después de examinar los armarios. Sentía el desagrado de siempre por las reacciones histéricas y demasiado emotivas, solo que esta vez dirigía el desagrado hacia sí misma. Aunque una parte de su mente seguía creyendo que había visto a un intruso, la razón le decía que estaba equivocada. Engañada por una pesadilla, había corrido en busca de auxilio como una niña asustada. Se mostró ruda con el hombre que le había ayudado y le despidió tan secamente como si fuera un criado. No quería ver la expresión intrigada y maliciosa de su rostro. No quería que estuviera ahí, probablemente riéndose para sus adentros por aquella típica muestra de histeria femenina. Nora intentó olvidarse del asunto, como había olvidado otros incidentes embarazosos, otros sueños turbadores, pero no lo consiguió. Al día siguiente, le costó mucho conciliar el sueño. Unos niños jugaban en el estacionamiento de coches, y sus gritos, fragmentos de conversación y los timbrazos de una bicicleta la sacaban del sopor una y otra vez. Finalmente, cuando se durmió por la tarde, soñó que ella y Larry tenían una de sus interminables e inútiles discusiones en voz baja. Despertó del sueño frustrante con la impresión de alguien que había entrado en la habitación y, segura de que era Larry dispuesta a reanudar la discusión en la vida real, abrió los ojos. Pero antes de que pudiera pronunciar su nombre, el hedor le alcanzó como un golpe, aquel olor a muerto demasiado familiar, y vio de nuevo la alta figura extrañamente ataviada. Nora se incorporó rápidamente, procurando no aspirar el aire, y el esfuerzo la mareó. La figura no se movía. Esta vez, la habitación estaba más iluminada y pudo verla claramente. El extraño manto terminaba en andrajos ennegrecidos que colgaban sobre manos y pies. La máscara tenía agujeros irregulares para ojos y boca. Con un escalofrío de horror, Nora comprendió lo que estaba viendo. La figura estaba vestida con una piel humana, el pellejo arrancado de otro ser humano y colocado grotescamente sobre el suyo propio. Nora abrió la boca y respiró el aire en el que flotaba el olor de la piel putrefacta. Por un horrible momento temió que iba a vomitar y que quedaría paralizada, enferma y a merced del monstruo. El temor le atenazó la garganta y las entrañas, y tambaleándose, salió de la habitación y recorrió el pasillo. No abandonó la casa, pues al llegar a las puertas recordó que no era la primera vez que veía aquel ser. No era más que una alucinación de pesadilla, un sueño. Apenas podía aceptarlo, pero sabía que era cierto. Sus dedos se cerraron sobre el frío pomo metálico, pero no lo hizo girar. Se apoyó en la puerta, sintiendo que los músculos del estómago se le contraían espasmódicamente, consciente de la debilidad de sus piernas y el sabor amargo en la boca. Intentó pensar en algo tranquilizante, pero no conseguía apartar las visiones de su mente. Cuchillos, sangre, putrefacción, el aspecto que debía tener una persona desollada. ¿Y qué era lo que se ocultaba bajo aquella piel pútrida que podría esconder aquel disfraz repulsivo? Cuando por fin hizo acopio de valor para volver al dormitorio, el fenómeno, naturalmente, había desaparecido. Ni siquiera había el menor rastro del hedor. Sueño o alucinación fuera lo que fuese, regresó al tercer día.
Ella lo estaba esperando. Había permanecido rígidamente despierta durante horas en la habitación iluminada por la luz del sol, sabiendo que vendría. Pero el hedor y la visión apenas fueron más fáciles de soportar la tercera vez. Por mucho que Nora se dijera que estaba soñando, por mucho que se empeñara en creer que lo que veía y olía era una mera alucinación, no tenía la sangre fría suficiente para permanecer en la cama hasta que se disipara. Una vez más salió corriendo de la habitación, despavorida, odiándose por tener una conducta tan irracional, y una vez más, cuando se calmó y volvió al dormitorio, el ser, o lo que fuera, había desaparecido. El cuarto día Nora se quedó en el motel. Si alguien le hubiera sugerido la posibilidad de reunir una pesadilla durmiendo en otro lugar, Nora la habría desdeñado, pero justificó la acción para sí misma, diciéndose que aquel sueño era diferente. En primer lugar estaba el olor. Quizá existía alguna fuente real de este que daba origen a la pesadilla. En ese caso, un cambio de aire podría finalizar el problema. La habitación a la que se trasladó aquella mañana, al finalizar su turno, era como todas las demás de la Posada del Norte, limpia y vulgar, con una decoración que oscilaba entre lo insípido, sin más, y lo agresivamente feo. Tenía una alfombra gruesa con dibujos en hilo dorado. La colcha y el tapizado de las sillas eran de un intenso color naranja. Las paredes eran blancas, cubiertas de pintura plástica, y sobre la cama había un mural pintado. Listos murales diferían de una habitación de otra. En aquella representaba una pirámide escalonada azteca, pintada en naranja y marrón. Nora puso en marcha el aire acondicionado y el frescor inundó la habitación. Llevó al baño algunos artículos, pero todo lo demás lo dejó en la bolsa de viaje que descansaba sobre la silla. No tenía deseos de instalarse o introducirse en el vulgar anonimato de la habitación. Encendió el televisor y se tendió en la cama para contemplar las insensatas interacciones de los invitados en un programa matinal. No tenía nada mejor que hacer. Después del programa de alcance nacional, hubo otro regional en el que una anfitriona excesivamente maquillada sonreía, parpadeaba y asentía mucho. Sus invitados eran un hombre rubicundo de edad mediana que hablaba de los problemas ocasionados por los inmigrantes ilegales y una mujer que comentaba las antiguas bellezas de México. Nora apagó el receptor en el momento en que la dama comentaba unas diapositivas de pirámides y otros monumentos mexicanos. Al apagar el TV, oyó los ruidos de personas que se movían en la habitación contigua. Parecían ser muchas y eran escandalosas. Encendieron una radio que emitió música y anuncios de México. Reían y Nora captaba de vez en cuando alguna palabra en español. Soltó un juramento en voz alta. ¿Por qué no podían celebrar la fiesta en su lado de la frontera? ¿Y quién se comportaba de aquella manera a las 10 de la mañana? Estuvo a punto de aporrear la pared, pero se contuvo. Con eso no haría más que llamar la atención, y no era probable que les hiciera cambiar la actitud. Para protegerse de aquella invasión acústica, encendió de nuevo el televisor. Ahora emitían un concurso y los gritos de histeria, los campanillazos y las risas idiotas llenaron la habitación. Nora suspiró, bajó un poco el volumen y se desnudó. Entonces se metió en la cama y miró sin prestar atención las imágenes que se movían en la pantalla. Estaba fatigada, pero demasiado excitada para dormir. Su mente dio vueltas y vueltas hasta que por fin pensó a propósito en lo que le inquietaba. El hombre vestido con aquella piel. ¿Qué significado tenía? ¿Por qué la acosaba? Parecía más una alucinación que un sueño ordinario, y eso hacía que Nora se sintiera doblemente inquieta. Era demasiado real. Cuando veía y olía, la figura de pesadilla no podía convencerse del todo de que solo estaba soñando. ¿Y qué significaba la figura en sí? Nora pensó que por alguna razón era un producto de su subconsciente, pero no podía creer en que era algo salido exclusivamente de su imaginación. La idea de un hombre vestido con la piel de otro despertaba algún recuerdo profundo. En algún lugar hacía mucho tiempo había leído acerca de un ser que llevaba la piel arrancada a otro, o había visto una imagen. ¿Sería algún elemento de la mitología mexicana? ¿Algún dios antiguo precolombino? Sin embargo, cada vez que se esforzaba en recordarlo, el recuerdo se alejaba perversamente. ¿Y por qué aquella figura de pesadilla la acosaba ahora?
¿Por qué estaba sola? Pero eso era absurdo. Nora se movió inquieta en la cama. No sentía ningún remordimiento por la separación o el divorcio inminente. Estaba contenta que Larry se hubiese ido. Deberían haber sido lo bastante juiciosos para poner fin al matrimonio años antes. No quería que él volviera bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, Larry se había ido y aquel monstruo con 2 pieles la estaba hostigando. Finalmente, cansada por aquella inútil profundización en el recuerdo, Nora apagó el televisor y se dispuso a dormir. Despertó sintiéndose mareada. No era preciso que volviera la cabeza o abriera los ojos para saberlo, pero lo hizo. Naturalmente el intruso estaba en la habitación. La perseguiría donde quiera que huyese. El hedor procedía de la piel putrefacta que llevaba, no del cubo de la basura de un vecino o algo muerto entre las paredes. No parecía el producto de una alucinación, sino inequívocamente real, de pie junto al receptor de televisión y delante de las cortinas. Mientras le miraba, Nora deseó despertar. Quería que aquel ser se fundiera, que desapareciese, pero seguía ahí. Podía ver el brillo de sus ojos a través de los agujeros en la máscara de piel y de repente se sintió más asustada de lo que había estado jamás en su vida. Cerró los ojos. El pálpito de la sangre en sus oídos era el sonido del miedo. No podría oírle si él se acercaba más. Incapaz de soportar la idea de lo que él pudiera hacer sin que ella lo viera, Nora abrió los ojos. El intruso seguía ahí. No parecía haberse movido. Pensó que debía salir. Tenía que dar a la figura la oportunidad de desvanecerse, como siempre lo había hecho hasta entonces, pero estaba desnuda. No podía salir de aquella manera, y toda su ropa estaba en la silla, al lado de la ventana, muy cerca de él. Supo que de momento a otro ella se echaría a chillar. Ya estaba temblando, tenía que hacer algo. Con las piernas debilitadas por el miedo, Nora bajó de la cama y se dirigió tambaleándose al baño. Cerró la puerta tras ella. Oyó el tranquilizador sonido del seguro cuando oprimió el botón. Permaneció de pie, apoyada en la superficie deformica que rodeaba la pica, la cabeza gacha, respirando entrecortadamente, esperando a que el miedo cediera. Cuando se calmó, levantó la cabeza y se miró en el espejo. Ahí estaba, la misma Nora de siempre, sin marido, huida de su casa debido a los nervios, rodeada por la esterilidad gris y blanca de un cuarto de baño de hotel. No había ningún motivo para estar ahí, ni en aquel edificio, ni en El Paso, ni en Texas, ni en esta vida. Pero ahí estaba, viviendo como si todo tuviera algún objetivo y por la única razón de que no sabía qué otra cosa podría ser. No tenía la menor idea de cómo empezar de nuevo. Captó un atisbo de movimiento en el espejo, seguido del claro reflejo de aquel que había ido por ella, la cabeza enfundada en la máscara de otro rostro, cubierta rudamente por ella. Nora miró con calma al espejo, directamente al reflejo de aquellos ojos. Vio que eran castaños, muy parecidos a unos ojos que recordaba haber visto en México. Sintiendo una especie de alivio porque ya no existía ningún lugar a donde huir, Nora se dio la vuelta para enfrentar al intruso, para ver a aquel hombre bajo su piel muerta por primera vez en una distancia plenamente iluminada. Ella te ha enviado, le dijo, y se dio cuenta que ya no tenía miedo. La piel era horrible, de un color gris listado con los bordes desgarrados y negros. Pero, ¿y el hombre de abajo? Había visto sus ojos. De repente, mientras miraba fijamente la figura, recordó su nombre, tan claramente como si lo hubiera visto escrito en el espejo: Hipe el Desollado. Había acertado al pensar en algún dios mexicano antiguo, pero no sabía nada más de él, ni necesitaba saberlo. No era un sueño que requiriese una interpretación. Ahora estaba ahí. Vio que llevaba un cuchillo curvo y observó sin temor cómo se quitaba la piel que la cubría y la arrojaba al suelo. Revelado sin la piel externa que le desfiguraba, Hipe era un joven moreno de rostro puro y atractivo. A Nora no le pareció mexicano, sino indio, un noble de antigua estirpe. El hombre le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa, convencida
de que nunca había tenido ningún motivo para temerle. Él le ofreció el cuchillo, y sus ojos le prometían que sería muy fácil. No había ningún temor, ningún interrogante en sus profundidades. Parecía decir: quítate la vieja vida, como yo lo he hecho, y renace. Como ella titubeaba, él alargó la mano libre y trazó una línea a lo largo de la piel. El contacto de aquella mano quemaba como el hielo. La piel de Nora estaba demasiado tensa. Hipe, suave, limpio y nuevo, la observaba ofreciéndole la hoja ritual. Al final, ella tomó el cuchillo e hizo la primera incisión. La ciudad del sol, de Lisa Tuttle.